Hola, buen día. Soy el psicólogo Jorge Bustamante, estudiante de la maestría de Psicología Transpersonal, y este es un proyecto de la bitácora respecto a las diferentes técnicas que he conocido en el curso. Gracias. Empezaremos por la primer técnica denominada saludo. Después de que culminó la clase en la semana, quise poner en un experimento social estas dos formas de identificar el saludo. Un poco de contexto es que en el lugar donde trabajo tengo chicos entre 18 y 23 años, o aproximadamente unos 14 chicos. El primer día yo me presento a trabajar, llego, no saludo a nadie, me sigo derecho, llego a dejar mis cosas, a hacer algunas cosas, pero en ningún momento tuve esa atención o esa parte del día de saludar a ninguno. Cabe señalar que el rendimiento fue muy bajo y los notaba como tensos o preocupados. Después, platicando con ellos, decían que pensaban que yo estaba enojado, que si habían hecho algo para yo no saludarlos. Al otro día hice completamente lo diferente. Al llegar saludé a cada uno de los chicos que se encontraban laborando. Incluso les preguntaba cómo les había ido, algún chistecito o algo así. Y ese día fue un muy buen día, fue un muy alto rendimiento en la productividad de mis chicos, y me llevó como a ratificar lo que ya lo sabía, que el primer contacto, es muy importante. Y pues obviamente con el consultante pues es de la misma manera, ¿no? Es como el tipo rapport. Entonces, sí es como muy importante esta parte de darle desde el principio esa atención de cómo me está saludando y cómo lo saludo yo, ¿no? Identificarlo desde ahí, todas las características y empezar a ver sus diferentes gestos. Por otra parte, también lo hice de manera personal. Tengo una hija de 8 años y donde fui por ella a la escuela y lo primero que hizo fue correr a abrazarme. Y me dio un abrazo muy fuerte, yo se le regresé el abrazo y fue muy grata la sensación. Entonces, esta técnica me parece muy, muy importante. Como le mencionaba, es como en las prácticas con consultantes, o en mi caso yo en el trabajo, eh, darles y ese respeto o la forma en que me saludan, regresárselos de la misma manera, los mantiene o los hace sentirse identificados como que todo está bien. Gracias. La segunda técnica es el imaginario como rastreo. Eh, Igual en la semana, al terminar la clase, ya tomando la técnica ya como lo que es, y esta se basa en analizar al consultante desde su propia percepción, desde su identificación gesticular y corporal, ya que mediante estos buscamos rastrear dónde se encuentra el imaginario, dónde está su mente o su conciencia, ¿no? A qué le está poniendo tanta atención. Y pues obviamente tenemos que tomar en cuenta su historia personal y conceptualización de su estado de ánimo. Es decir, si mi consultante me dice que se encuentra con mucho miedo o se encuentra muy estresado o alguna palabra como, no sé, pensativo, pues entenderlo desde su propia percepción, no de la mía.
ya que pues tendemos a ver las cosas desde nuestro punto de vista. Esta semana se trabajó con Azalia Carballo, que se encuentra en una situación de celos con su pareja. Se encontró que por medio de sus recuerdos de la infancia, donde su papá tuvo una relación con una persona fuera de su mamá, y por medio de esta situación ella asocia este temor por lo ocurrido. Ella también que tiene ese temor de ser engañada, por lo que tiende a sospechar sobre alguna situación o buscar tener vigilada a su pareja para evitar sufrir la misma situación que vivió su mamá. Cabe señalar que ella misma comenta que su pareja nunca ha dado pie a dudar de su cariño o propia lealtad. Sin embargo, por el constructo, ella se pierde en su imaginario buscando situaciones donde no las hay. Al realizar este rastreo, vamos indagando en la vida personal, la forma de asociar sus recuerdos propios con la situación del día de hoy y con la inseguridad que solo se encuentra en su imaginario. Gracias. La tercera técnica, vamos a tomar lo que es el imaginario ya como técnica. La técnica se basa en bajar del imaginario en los primeros minutos de la sesión para poder tener una mejor sesión, mejor plática, ya que podemos trabajar de manera objetiva y sin idealizaciones o aspectos imaginarios. Esta vez se realiza a Dulce Aragón Bustamante, la cual al empezar comenta sobre su relación de algunos meses donde se autosabotea por las diferentes relaciones complicadas pasadas. Al preguntar cómo se siente, su respuesta es con miedo. Cuando se pregunta sobre su concepto de lo que para ella es miedo, explicando muy específicamente que tiene miedo de lo que ella está sintiendo y que al día de hoy no tiene ningún motivo para terminar con la relación en la que se encuentra. Sin embargo, al preguntar sobre lo descrito, comenta que con nadie tenía este nivel de confianza y esto la aterra por su miedo a salir herida una vez más. Sin embargo, al pedirle que represente esta emoción en algún lugar de su cuerpo, o representarlo de alguna forma, o incluso ponerle un color a esta emoción que siente, ella siente un nudo en la garganta. En esta parte donde se enfocó en su imaginario, ahora se le pide que visualice esta imaginación, cerrando los ojos y empezar a manejar de forma que este nudo que se siente en la garganta, pueda sacarlo por la boca para poder ir manejando la emoción que solo está en el pasado. Durante la sesión ella misma llegó a ciertas conclusiones sobre las relaciones que ella había tenido y cómo se autosabotea. Evade las emociones tanto de miedo como de inseguridad y empieza a buscar defectos para no sentir culpa al terminar la relación. Me parece una técnica muy efectiva para el manejo de aspectos muy específicos y manejo de emociones empezando la misma sesión, porque así ya podemos trabajar más en forma y evitar que se pierda en el imaginario o no poder sacarla de ahí. Gracias. La cuarta técnica se llama la tarea. La tarea es el acto de conciencia. Esta técnica se basa en preguntar al consultante en qué va a trabajar. Desde ahí, cuál es lo que el individuo decide lo que va a trabajar, identificar lo que sucede en su día a día. Esto se realiza mediante una bitácora de sus actividades. En la semana lo trabajé con mis chicos de staff. En un caso muy particular, uno de ellos siempre ha llegado tarde y se ve que de verdad trata de lograr cambiar ese hábito, pero por más que se esmera, no lo ha podido lograr y le ha creado mucha frustración. Platiqué con él para identificar sus actividades y ver la razón por la cual no ha tenido el efecto que él mismo desea. Lo que se encuentra en la plática es que piensa que en 20 minutos llega al trabajo, pues es el tiempo que hace su transporte desde que arranca de su lugar a su lugar de trabajo. Sin embargo, no contempla el tiempo que conlleva salir de su casa, despedirse, caminar a la parada del autobús. Esta semana le pedí que un día anotara los tiempos que él hace desde que se decide irse al trabajo a que llega a la parada y lo anote. Cuando bajé del autobús tomé el tiempo de cuánto hace al llegar al trabajo y se dio cuenta que es aproximadamente 20 minutos de traslado extra.
En la técnica se realizan las anotaciones de la hora en que sale y llega tomando en cuenta la suma del recorrido y la suma de las distancias que recorre extras al tiempo del autobús. Esta semana solo ha llegado un día 5 minutos tarde porque no pasaba el transporte y él aumentó esos 5 minutos a sus recorridos y ahora sale 45 minutos antes de su hora de entrada y ha logrado llegar 4 días seguidos temprano. Y se le pidió que anotara en su bitácora las emociones que ahora tiene al lograr llegar más temprano y lograr ese objetivo que sentía perdido. La técnica también me parece muy buena, es excelente para cambio de hábitos y lograr establecer metas alcanzables y medibles para el consultante, así como el refuerzo del logro obtenido. Gracias. La quinta técnica, mindfulness o atención plena, la utilicé literalmente para poner atención en el día. Es decir, al empezar mi día y levantarme me tomé unos minutos para razonar de manera consciente mi persona. Es decir, puse toda mi atención en cómo se van activando cada parte de mi cuerpo y ya levantado y arreglado me dispuse a prepararme el desayuno. Ahora bien, después de todo esto, de ponerme consciente, ahora voy a trabajar, bueno, trabajé en dejar mi celular durante mi desayuno y disfrutar de cada sabor de mi plato de avena con fresas. Y no hacerlo de manera automática y con prisas. Busqué darme el tiempo de poner atención en mis movimientos y sensaciones. Para la atención plena en el día, busqué visualizar mis objetivos y me puse dos, los cuales contrarrestan hábitos en los que tengo que trabajar y que por medio del mindfulness buscaré realizar estos cambios. Uno, darme el tiempo de comer algo rico sin estar viendo el teléfono. Y dos, tomarme una botella de agua de 1,5 litros durante todo el día y mantener por medio de la respiración el enfoque en estos objetivos. Gracias. En este momento voy a describir de la sexta técnica a la 17ª técnica. Son las 12 claves de lo transpersonal. En cuanto a estas técnicas son atención plena, felicidad, amor universal, discernimiento, simplicidad, aceptación, ecuanimidad, autocompasión, amabilidad, desapego, optimismo y gratitud. Esta técnica en especial quise trabajarla de manera personal cada una de las diferentes claves. Sin embargo, voy a tratar de describir cada una de ellas en diferentes aspectos de mi vida cotidiana. En cuanto a la atención plena, esta técnica fue la primera en utilizarse y la presenté en la diapositiva anterior. Sin embargo, el contexto es que el celular me absorbe mucho tiempo, incluso es un billete que tengo y me había sido atado por mi trabajo, que constantemente tengo correos, mensajes. Sobre todo he justificado la distancia con mis seres queridos por mi trabajo. Para esta técnica empecé a dar mi atención dejando el celular en modo avión durante las comidas con mis hijos o incluso yo solo para poner atención en mi entorno. La 18ª técnica es felicidad. Desde la concepción del Oriente y tomando en cuenta que es un estado de conciencia, me he dado la oportunidad de utilizar esta, entendiendo desde mi interior que no es necesario tener y que lo que tengo me es suficiente para disfrutar de una buena vida. Si presto atención a lo que me rodea, esto me ha servido para poder dar seguimiento a mi adicción al celular y estar constantemente esperando a que llegue algún correo o notificación para contestarla. Cada que empiezo a tener ansiedad de ver el teléfono, aplico alguna técnica mindfulness de respiración y concentrarme en el ahora y darme la oportunidad de enumerar las cosas que tengo y ver que soy feliz. Otra de las técnicas, el amor universal. En esta técnica, por todas las concepciones ideológicas, es una técnica que trabajo día a día con mi personal del trabajo, con desconocidos en la calle, porque siempre aprendí que lo que me das debe ser resarcido de una u otra forma. Sin embargo, he descubierto que ayudar a las personas sin esperar nada te da una paz y no te genera ninguna ansiedad sobre cuándo me va a pagar lo que yo hice por la persona. Esta técnica la basé
La base es si puedo ayudar, lo haré sin esperar ningún reconocimiento de algún tipo o esperando algún premio por mis actos realizados. En cuanto al discernimiento, al principio me costó trabajo entender el principio de esta técnica, pero le he dado la oportunidad a esa habilidad sutil que entiendo como ese sexto sentido, esa voz en mi interior que me ayuda dándome una guía que se basa en las experiencias pasadas o recordando los consejos de alguien. Mi ejemplo es al momento de realizar mi proceso de reclutamiento y hacer entrevistas de mis candidatos. Si dudo de algo que me dijo o no veo el perfil para el puesto, es un hecho que ahora no sigo la contratación. Le hago caso a lo que siento. Gracias. Seguimos con las siguientes en la próxima diapositiva. La siguiente clave que vamos a describir es simplicidad. En esta técnica la expondré desde situaciones que ocurren en mi lugar de trabajo y donde el personal le he enseñado que el avisar que no irán a trabajar, ya sea porque no quieren o por alguna otra situación, respectivamente, les digo que es más fácil decir no voy a ir porque no quiero, a buscar excusas variadas que llevan a complicarlo todo. Lo más simple muchas veces es lo más sano. Aceptación. Esta técnica, cuando la explicó, se me quedó muy grabado el concepto que la aceptación es la renuncia al control. Lo trato de explicar como soltar lo que no es para uno. No lo es y dejar que las cosas pasen y así como deben de ser. No más, no menos. Ecuanimidad. Esta herramienta la entendí como congruencia y la utilizo con mis hijos, con mi staff, incluso se ha vuelto un mantra para mí. Pues incluso antes de conocer esta técnica como tal, siempre busco ser coherente entre lo que digo, esto debe cuadrar con lo que pienso y hago. Si bien es difícil, una motivación respecto a esta técnica es mi hija, ya que soy un ejemplo y he visto cómo aprende lo que digo y lo que hago. La siguiente técnica, autocompasión. Esta técnica no la utilizaba, apenas empiezo, porque siempre he sido muy duro conmigo. Siempre buscando el reconocimiento en el trabajo y si no lo logro me frustro. Utilizo esa frase de William James que dice, la forma en que te hables será la diferencia entre haber caído en un bache o en una tumba. Y trato de dar mi mejor esfuerzo y si fracaso, si trabajo, saber que de la situación pude aprender algo. En la clave de amabilidad, aún trabajo por realizar, tengo mucho trabajo que realizar porque si bien ecuanimidad, la aceptación y otras claves transpersonales que estoy ahora trabajando, puedo decir que por mi constante búsqueda de ser una mejor versión propia, podría asegurar que soy muy amable. Pero esa respuesta la doy desde mi propia percepción, pero solo mis seres cercanos podrían dar una mejor respuesta a esta clave. En mi trabajo también he empezado a trabajar con mi personal para que no sean individuos que busquen ser odiados por su puesto de trabajo o posición económica. Por el contrario, el poder no los define, los definen las acciones de los otros, los otros hacia uno mismo. En el desapego, esta clave me ha ayudado mucho por lo que conlleva entender que soltar situaciones, personas y objetos no puedo perderme por algo que no me llevaré cuando muera. Por el contrario, dejar que las cosas fluyan y se deje de seguir con el camino que cada quien tiene. Lo practico porque aún son muy aprensivos respecto a detalles y a personas. En cuanto al optimismo, esta clave la entiendo y la utilizo desde la actitud que tengo hacia el objeto. Es decir, veo lo mejor que puedo sacar de la situación sin olvidar que la realidad es así y no puede haber situaciones difíciles que no son de otra forma, pero que también están bien. Espero lo mejor y me preparo para lo peor. En cuanto a la gratitud y la técnica, creo que es 18 o 20. Esta clave me parece importante retomar y no solo desde el punto de vista de la educación. Es una actitud diaria de agradecer lo que hay, lo que pasa y lo que vendrá, sea bueno o malo, pero siempre agradecer a lo divino, a todo lo que uno puede aprender y lo que uno puede recibir.
Ahora bien, la 18ª técnica, vamos a empezar a hablar de la geometría emocional, la triada psíquica. Esta técnica fue practicada con una de mis gerentes llamada Salia Carballo, la cual en una de las sesiones que tuve con ella comentó que tiende mucho a pelear con otros sobre diversas situaciones, querer tener la razón y que las cosas son como ella dice o de lo contrario todos están mal. Me pareció idóneo usar la técnica del triángulo. Lo primero fue entender que en su sistema de pensamientos esta conducta es aprendida por dos partes de su familia. Una de ellas es su papá, el cual tiene un carácter fuerte y tiende a gritar a la primera provocación. Sin embargo, ella en la entrevista denotó que por una parte sabe que esa clase de actitudes le ha generado conflictos en el trabajo y relaciones personales, pero que el verlo en su padre le genera orgullo. Ahí, realizando también una búsqueda en su sistema de creencias, mostró que su abuela materna, quien fue la otra figura dominante en su crecimiento, ella siempre le ha inculcado que no puede dejar que los demás, no se puede dejar de los demás, incluso si no tiene la razón, no puede darse el lujo de verse débil ante otros. Ahí encontrando en estos dos sistemas que no es algo propio, es algo aprendido, y ahora se volvió parte de su sistema de valores que tiene en su haber. Al hacer, al tener ya estos datos, he trabajado con ella sobre lo que a sus 26 años, tener esa actitud ante los demás le ha llevado. Es decir, que no ha sido como muy fácil lo que traté de explicar. Volviendo consciente que este sistema de protección que se autoimpuso por el ejemplo de su padre agresivo y una madre sustituta que busca no dejarse de sus propios intrayectos, generó una forma de ver a los demás como enemigos. Si bien ha sido complicado buscar la forma de bajarla del imaginario por lo arraigado que tiene estos ejemplos en su vida, es un hecho que ha empezado a cambiar de actitud y forma de ver las cosas desde la empatía y congruencia con ella misma. Empezó a realizar técnicas de mindfulness cuando tiene ciertas situaciones que ella entiende que no debe estar, de que no debe actuar como normalmente lo haría y ha empezado a ver el cambio en cómo la empiezan a percibir los demás, empezando con un sistema y buscando la modificación de la percepción que tiene sobre las personas y lo que genera empezar a trabajar con ellos sin verlos como inferiores o enemigos. Simplemente la forma de ver las cosas es diferente para cada individuo. Si bien no se puede tener siempre la razón, el buscar ayuda ha sido la diferencia para empezar a ver resultados respecto a la razón de empezar terapia. La siguiente técnica en la geometría emocional es el círculo. Esta técnica, cuando la explicó, la primera persona donde quise realizar esta técnica fue con un servidor. Un poco de contexto para ser más específico. Respecto a cómo esta semana estoy trabajando con él. Cuando era joven, hacía mucho ejercicio y me sentía bien y ciertamente me veía mejor. Pero lo dejé por muchos años, por diferentes razones, y al dejarlo apareció una carencia de reconocimiento, porque ya nadie me decía que me veía muy bien, lo que me llevó a un temor de no ser aceptado en mi círculo social, y esto a su vez detonó otra carencia de conocimiento, porque tuve la idea de retomar el ejercicio y volver a empezar a trabajar en mi cuerpo y tener que pedir ayuda para las rutinas me hizo caer en el servilismo hacia mi propia persona, donde mejor me dije, mejor no lo intento y así evito sentirme que no sé y ahora entiendo que era como un círculo vicioso. Una carencia me llevaba al temor y esta carencia, y este temor me llevaba a otra carencia y me llevaba al servilismo. Entonces, es algo que empecé a trabajar hace unos par de meses y es complicado salir, pero poniendo atención en ciertos detalles o ir bajando el imaginario me ha ayudado bastante. Gracias. La última técnica
es la de desidentificación. Esta técnica es efectiva para este tiempo, ya que mediante la utilización de etiquetas que nosotros mismos nos damos o nos otorgamos, podemos cambiar la percepción si lo vemos desde otro punto de vista, y me pareció interesante realizarlo desde mi propia persona. Siempre fui etiquetado como un niño problemático, un niño fuera de control. Fui en su momento el vivo ejemplo del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, si en mi niñez hubiera existido ese diagnóstico, donde yo estudiaba, claro. Sin embargo, en ese momento y viéndolo ahora, siempre tenía mucha energía y siempre quería saber cosas, quería jugar, y ahora entiendo que era un niño, no era un niño malo, era un niño con muchas ganas de saber cosas y no era una molestia para todos, simplemente no me entendía. En esta semana, regresando a mi pasado y realizando la desidentificación de ciertos hábitos que tuve, entiendo mejor la técnica, pues de alguna manera cambiar la percepción de lo ocurrido en otro contexto que me ayude a verme mejor y darme la oportunidad de saber que la situación, persona u objeto no me definen, este, que ahora no tengo por qué sentir culpa por estar siempre en la dirección o por alguna travesura que hubiera hecho. Solo buscaba la atención y mantenerme activo de una u otra forma. Gracias. Como conclusión, durante el cuatrimestre, ir conociendo nuevas técnicas, eh, todas las técnicas que nos otorgó en clase, independientemente que es una nueva habilidad sutil y es una mejor forma o es el camino correcto para poder ayudar a los consultantes. Esta técnica me ayudó mucho a descubrir ciertos aspectos que no estaba poniendo atención, no estaba identificando. Incluso hasta en terapia no los había como, no sé, puesto aquí en mi consciente. Pero me agradó mucho. Yo espero seguir aprendiendo más técnicas o perfeccionar las que aprendí y corregir las que no entendí bien. Muchas gracias, profesora.